El mundo de Sofía. Capítulo 32. Nuestra época. El hombre está condenado a ser libre. El despertador marcaba las 23:55. Hyde se quedó tumbada mirando el techo, dejando que las asociaciones flotaran libremente. Cada vez que se paraba en medio de un círculo de pensamientos, se preguntaba por qué no podía seguir pensando en la misma línea. ¿Sería acaso algo que estaba intentando reprimir? Si hubiera conseguido desprenderse de toda clase de censura, ¿habría quizá comenzado a soñar despierta? La sola idea le daba un poco de miedo. Cuanto más lograba relajarse y abrirse a los pensamientos e imágenes, más viva era la sensación de que se encontraba en la cabaña del mayor, junto al pequeño lago, en el bosque que rodeaba la cabaña. ¿Qué estaría tramando Alberto? Bueno, naturalmente era su padre el que estaba tramando que Alberto tramara algo. ¿Sabría él lo que Alberto podría llegar a ser? Quizá estuviese intentando darse tanta libertad a sí mismo que al final sucediera algo que hasta él le sorprendería. Ya no quedaban muchos días. ¿Y si echar un vistazo a la última hoja? No, eso sería hacer trampa. Pero aún había algo más. Hyde no estaba totalmente convencida de que ya se hubiera decidido lo que ocurriría en la última página. ¿No era ese un extraño pensamiento? Si la carpeta de anillas estaba allí, el padre no podría añadir nada. Si Alberto no inventara algo por su cuenta, una sorpresa. Ella misma se ocuparía de un par de sorpresas. Su padre no tenía ningún control sobre ella. Pero ¿y ella? ¿Tenía el control sobre sí misma? ¿Qué era la conciencia? ¿No era ese uno de los mayores enigmas del universo? ¿Qué era la memoria? ¿Qué es lo que nos hace recordar todo lo que hemos visto y vivido? ¿Cuál es ese mecanismo que cada noche nos hace tener, como por arte de magia, sueños maravillosos? Estando así, tumbada, cerraba de vez en cuando los ojos. Luego los volvía a abrir. Al final, se olvidó de volverlos a abrir. Se había dormido. Cuando unos enfurecidos gritos de gaviotas la despertaron, eran las 6:66. ¿No era un número extraño? Hyde se levantó de la cama y, como todos los días, se acercó a la ventana para mirar la bahía. Eso ya se había convertido en una costumbre, tanto en verano como en invierno. De repente, fue como si dentro de su cabeza estallara una caja de colores. Se acordó de lo que había soñado, pero era algo más que un sueño corriente. Sus colores y su fondo eran completamente vivos. Había soñado que su padre volvía del Líbano, y todo el sueño había sido como una prolongación del sueño de Sofía, en el que encontró su cruz de oro en el muelle. Hyde estaba sentado en el borde del muelle, exactamente como en el sueño de Sofía, y una voz muy débil susurró: «Me llamo Sofía». Hyde se quedó sentada muy quieta para ver si podía enterarse de dónde venía la voz. Luego el ruido continuó como un débil rumor. Era como si le estuvieran hablando un insecto. «Parece ciega y sorda». Al siguiente instante, su padre entró en el jardín, vestido con uniforme de las Naciones Unidas. «Hydecita», la llamó, y Hyde se fue corriendo hacia él para echarse en sus brazos. Y entonces acabó el sueño. Se acordó de unos versos del poeta noruego Arnulf Umberland. Me despertó una noche un sueño extraño. Sentí como si una voz me hablara a mí, lejana como una corriente subterránea. Y yo me levanté. ¿Qué quieres de mí? Mientras estaba junto a la ventana,
Su madre entró en la habitación. «Hola, ¿ya estás despierta?» «No lo sé. Volveré sobre las 4, como siempre». «Está bien. Que tengas un buen día de vacaciones, Hyle». «Hasta luego». Cuando Hyle oyó que su madre cerraba la puerta de abajo, se volvió a meter a la cama y abrió la carpeta. «Voy a meterme en lo más profundo del subconsciente del mayor, Sofía. Allí me quedaré hasta que nos volvamos a ver». Allí, Hyle continuó leyendo. El dedo índice de su mano derecha le estaba avisando de que ya quedaban pocas hojas. Cuando Sofía salió de la cabaña del mayor, aún pudo ver algunos personajes de Disney junto al lago, pero era como si se fueran disolviendo conforme ella se iba acercando. Cuando llegó a la barca, ya habían desaparecido del todo. Mientras remaba, y una vez que hubo subido a la barca entre los juncos de la otra orilla, gesticulaba y movía los brazos. Se trataba de atraer la atención del mayor para que Alberto pudiera estar tranquilo en la cabaña. Mientras corría por el sendero, daba pequeños brincos, y un poco más adelante intentó andar como una muñeca de cuerda, para que el mayor no se aburriera. También empezó a cantar. Se quedó un momento meditando sobre el plan de Alberto, que ella no conocía. Luego, le remordía tanto la conciencia por haberse olvidado de su tarea, que se subió a un árbol como compensación. Trepó hasta muy arriba, y cuando casi había llegado a la cima, tuvo que admitir que no sabía cómo volver a bajar. Lo intentaría al cabo de un rato, pero, mientras tanto, tenía que inventar algo, porque el mayor podía cansarse de mirarla y empezar a vigilar a Alberto y descubrir lo que estaba haciendo. Sofía agitó los brazos. Un par de veces intentó cantar como un gallo y finalmente a cantar a la tirolesa. Teniendo en cuenta que era la primera vez que lo intentaba, en sus 15 años de vida, quedó bastante satisfecha con el resultado. Hizo un nuevo intento de bajar, pero no pudo. De repente, un enorme ganso fue a posarse en una de las ramas a las que Sofía estaba agarrada. Después de haber visto un montón de figuras de Disney, Sofía no se sorprendió en absoluto cuando el ganso empezó a hablar. «Me llamo Morten», dijo el ganso. «En realidad, soy un ganso manso, pero en esta ocasión he venido del Líbano con los gansos salvajes. Al parecer, necesitas ayuda para bajar del árbol». «Eres demasiado pequeño para ayudarme», dijo Sofía. «Una conclusión sacada precipitadamente, señorita. Eres tú la que eres demasiado grande». «Bueno, a los efectos da igual, ¿no? Deberías saber que he estado transportando a un niño campesino de tu misma edad por toda Suecia. Se llama Nils Holgersson. Yo tengo 15 años. Nils tenía 14. Un año más o menos no tiene ninguna importancia a efectos de transporte. ¿Cómo lograste levantarle?» «Le di una pequeña bofetada para que se desmayara. Cuando se volvió a despertar, no era más grande que un pulgar». «En ese caso, tendrás que darme una bofetada a mí también, porque no puedo quedarme aquí sentada el resto de mi vida. Además, el sábado voy a dar una fiesta filosófica en mi jardín». «Muy interesante. Entonces, supongo que esto es un libro de filosofía». Cuando volaba sobre Suecia con Nils Holgersson, hicimos escala en Marbacka. En Värmland, Hal Nils se encontró con una señora mayor que tenía planeado escribir un libro sobre Suecia. Sería un libro que los niños podrían leer en los colegios. Tenía que ser instructivo y verídico, dijo. Al oír todo lo que había pasado, Nils decidió escribir un libro sobre lo que él había visto a lomos del ganso. Muy extraño. A decir verdad, era un poco irónico porque ya estábamos dentro de ese libro. Sofía
Notó de pronto que algo le golpeaba la mejilla. De repente se había vuelto minúscula. El árbol era como un bosque entero y el ganso tenía el tamaño de un caballo. «Vamos», dijo el ganso. Sofía caminó sobre la rama y se subió al lomo del ganso. Sus plumas eran suaves, pero como ahora ella era tan pequeña, más que hacerle cosquillas, le pinchaban. En cuanto se hubo acomodado, el ganso comenzó a volar. Volaba muy alto por encima de los árboles. Sofía miró al pequeño lago y a la cabaña del mayor. Allí dentro estaría Alberto haciendo complicados planes. «Bastará con una pequeña gira turística», dijo el ganso batiendo las alas. Y con eso se preparó para el aterrizaje al pie del árbol que Sofía, hacia breves momentos, había comenzado a trepar. Al tomar tierra, Sofía salió rodando. Después de un par de volteretas por el abrazo, se incorporó. Observó con gran asombro que había recuperado su tamaño natural. El ganso se pavoneó un par de veces alrededor de ella. «Muchas gracias por tu ayuda», dijo Sofía. «No ha sido nada. ¿Dijiste que este es un libro de filosofía?» «Lo dijiste tú». «Bueno, da lo mismo. Si de mí hubiera dependido, te habría llevado gustosamente volando a través de toda la historia de la filosofía, de la misma manera que llevé a Niels por Suecia. Podríamos haber sobrevolado Mileto y Atenas, Jerusalén y Alejandría, Roma y Florencia, Londres y París, Jena y Heidelberg, Berlín y ya basta». Pero incluso para un ganso, muy irónico habría sido muy complicado volar a través de los siglos. Es mucho más fácil cruzar los condados suecos. El ganso tomó velocidad y ascendió. Sofía estaba completamente agotada, pero cuando se metió en el seto, pensó que Alberto estaría satisfecho con esta maniobra del despiste. El mayor no habría tenido mucho tiempo para pensar en Alberto durante la última hora, y si lo había hecho, estaría aquejado de un grave desdoblamiento de personalidad. Sofía tuvo el tiempo justo para meterse a casa antes de que su madre llegara de trabajar. Así no tuvo que explicar que un ganso manso le había ayudado a bajarse de un árbol. Después de comer, empezaron a preparar la fiesta. Bajaron al jardín un tablero de 3 o 4 metros de largo que había en el ático y caballetes para poner debajo. Colocarían la mesa debajo de los árboles frutales. La última vez que se utilizó el tablero había sido en el 10º aniversario de la boda de los padres de Sofía. Ella solo tenía 8 años entonces, pero se acordaba muy bien de la gran fiesta al aire libre, a la que habían acudido todos los familiares y amigos. El pronóstico del tiempo era inmejorable. No había llovido ni una gota después de aquella terrible tormenta el día anterior al cumpleaños de Sofía. De todos modos, tendrían que esperar al sábado por la mañana para decorar y poner la mesa. Pero su madre quería tener el tablero y los caballetes ya preparados en el jardín. Un poco más tarde, hicieron panecillos y pan francés con 2 masas diferentes. Habría pollo y ensaladas, y una Coca-Cola y Fanta. A Sofía le daba un poco de miedo que alguno de los chicos trajera cerveza, porque no quería problemas. Antes de acostarse Sofía, su madre quiso asegurarse una vez más de que Alberto iría de verdad a la fiesta. «Claro que va a venir, incluso ha prometido hacer un juego de manos filosófico». «¿Un juego de manos filosófico? ¿Y eso qué es?» «No sé. Si fuera prestidigitador, podría haber hecho un truco de esos de magia. Quizá hubiera sacado un conejo blanco de un sombrero de copa negro. Pero como es filósofo, hará un juego de manos filosófico, como va a ser una fiesta filosófica».